Ya tienen acceso a la pantalla, jóvenes. Sí, doctor. Bien. Revisaremos el drenaje venoso de la parte inferior de nuestro cuerpo, del diafragma hacia abajo. Significa hablar entonces de la vena cava inferior y escuchen, vena porta. Inicialmente identificaremos a la misma vena cava y luego cuáles son sus afluentes. Jóvenes, en el esquema, lo que voy a señalar es la vena cava inferior. La gran diferencia entre la superior, esta es la vena más grande y de mayor volumen que tenemos en nuestra economía. Y su origen, si realmente es a este nivel desde el punto de vista estrictamente anatómico, pero tiene afluentes gruesos importantes, la vena hipogástrica y la vena ilíaca externa. Por tanto, al tener estos afluentes gruesos, se encarga de ¿qué? Del drenaje venoso de las estructuras parietales de la pelvis y de las vísceras inmersas en la pelvis, a través de esta hipogástrica. Y mediante la vena ilíaca externa, el drenaje venoso de los miembros inferiores. Y ambas, a su vez, después, ilíaca externa, perdón, y bien digo, ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica, se anastomosan, y acá se ve mejor, y forman las venas ilíacas comunes. O sea, tan igual como hemos hablado de arterias ilíacas primitivas o comunes, igual acá se llaman venas ilíacas comunes. La fusión de estas dos a nivel del disco entre L4 y L5 recién determinan la real vena cava inferior. Y a su vez, esta misma vena cava inferior tiene afluentes colaterales, como ustedes lo están observando ahí. ¿Y esos afluentes colaterales para quién? Para estructuras parietales, estructuras oreja, viscerales pares e impares. ¿Listo? Entonces, por tanto, esta vena así conformada por estos dos afluentes gruesos, las ilíacas comunes, que se originan a nivel del disco entre L4 y L5, tienen un trayecto definido, de abajo hacia arriba y ligeramente medial a lateral. Y termina, por supuesto, ¿dónde? A nivel del ángulo inferior que tiene la aurícula derecha. Entonces, en cuanto a su diámetro, se dice que el diámetro promedio de esto oscila entre 2 a 3 centímetros. Diámetro. La longitud promedio de 22 a 25 centímetros. Obviamente, la longitud va a estar en relación con la constitución individual. Y tiene su longitud dos dilataciones. Dilataciones cuando se produce el drenaje de las venas renales y cuando se va a introducir o va a estar cerca al surco posterior que le brinda la glándula hepática, y esa estructura se llama el seno de Caroli. Hablar de vena cava inferior, jóvenes, es diferente que hablar de venas suprahepáticas. ¿Listo? Ahora, en cuanto a su configuración de sus paredes, tienen lo que se describe en la histológicamente lo clásico, ¿no? Circular interna y longitudinal externa. Ahora, en su recorrido que tiene de abajo hacia arriba y de medial y ligeramente a lateral, lo hace siguiendo que prácticamente el borde interno del músculo psoas mayor, y así se va a dirigir. Y cuando está más superior ya se ubica ligeramente en la superficie anterior de este músculo. Entonces, y en su longitud también se describe porciones. Esta es la porción netamente abdominal y tiene una ligera o pequeña proporción
o longitud en la parte torácica cuando ya transpone el diato de la vena cava inferior en el diafragma. Y en cuanto a sus relaciones anatómicas, una ya se las fui precisando en relación al borde y a la cara anterior de este músculo, y siempre es lateral a la aorta, en este caso abdominal. Es una estructura retroperitoneal. Entonces, y la descripción más exacta en cuanto a sus porciones y relaciones anatómicas, dice que está la porción netamente abdominal. Cuando transpone el agujero diafragmático, le consideran la porción diafragmática, y la última porción, cuando está próxima a desembocar en la aurícula derecha, es la porción torácica. En cuanto a relaciones abdominales, ya les fui comentando, o sea, la porción abdominal recubierta por peritoneo parietal, obviamente, y por eso se considera una estructura retroperitoneal. Obviamente por detrás del mesenterio. Aquí falta una glándula pancreática, específicamente la cabeza y el cuello del páncreas, entonces está en relación con esa estructura. Luego también se ubica por detrás de la tercera porción del duodeno. Está en relación a este nivel, escuchen, con la vena porta, va a conformar parte de lo que es el hiato de Winkel. Y después, ya cuando está en su segmento más superior próximo al diafragma, se ubica en un surco posterior que le brinda la glándula, que es el surco de Caroli. Por detrás, ¿qué tiene por detrás esta estructura? La columna vertebral. Jóvenes, miren, esta es la vena renal, y por detrás tienen las venas renales, específicamente la vena renal derecha, porque se origina directamente de la aorta. Las arterias suprahepáticas derechas también están por detrás de esta misma vena. Las lumbares ascendentes también. Y no, obviamente no está representado en el esquema, están los ganglios de la cadena simpática a este nivel. Cuando están más próximos al diafragma, los nervios esplánicos mayor y menor. Y medialmente, aquí lo tienen, la estructura que está evidentemente visible en el esquema, que es la aorta. Y cuando está próximo a las glándulas renales, hay un espacio que es la cisterna de Pequet, donde se va a originar la estructura del sistema linfático, que es la próxima actividad que realizaremos. Lateralmente, ya se lo estoy escribiendo, el músculo y la superficie cóncava del riñón del lado derecho. Aquí están las otras relaciones que les dije, jóvenes. Esta es la tercera porción del duodeno con la cual establece relación. Esta es la vena que estamos estudiando. Les dije por detrás de la cabeza del páncreas, y aquí lo tienen al páncreas ustedes, la cabeza, el cuerpo y la cola, que son otras relaciones anatómicas. Y obviamente cuando está ya más próximo al diafragma, tiene relación con los pilares del diafragma, específicamente el pilar del lado derecho. Y con el diafragma, jóvenes, ya ustedes saben que el hiato para la vena cava inferior en el diafragma está en el centro frénico, por tanto es una estructura no modificable en su diámetro. Y en la porción torácica, jóvenes, también, así como hemos comentado, hay una porción intrapericárdica y extrapericárdica en la vena cava superior, igual. Aquí se habla de una porción inferior que es extrapericárdica y que va a estar en relación con la base del pulmón derecho, el ligamento frenopericárdico lateral derecho, y la porción más superior, ya en la cavidad torácica de la vena cava inferior, es intrapericárdica, y obviamente esa va a estar recubierta por la serosa que tapiza o envuelve a la cilerota cardíaca. Y haciendo un ligero bosquejo, dicen, como si fuese el callado a este nivel de la vena cava inferior. Y en su desembocadura en la aurícula derecha, jóvenes, tiene una válvula que le hemos revisado como característica anatómica en la aurícula derecha, que es la válvula de Eustaquio. Dicho sea de paso, es una válvula no competente. Ahora, en cuanto a variaciones anatómicas, jóvenes,
si es que existe una dextrocardia, obviamente no se va a describir las mismas características que les acabo de comentar de la vena cava inferior, y también se describe como variación anatómica la presencia de dos venas cavas, pero la desembocadura a nivel de la aurícula derecha sería una sola. Esas son variaciones anatómicas. Lo usual o frecuente es lo que les he comentado hace un momento. Ahora, ya saben el origen, jóvenes. En cuanto a sus afluentes venosos colaterales, tiene ramos parietales como las dos venas frénicas, tan igual como hemos la misma explicación que se da a jóvenes para vena cava superior en cuanto a denominación de arterias, es lo mismo acá. Si hemos hablado de arterias frénicas inferiores, igual hablamos de venas frénicas inferiores. Y prácticamente con la misma distribución. Aquí, por ejemplo, de las arterias frénicas superiores hemos hablado que tiene un ramo que se encarga de irrigar la parte superior de la glándula suprarrenal. Igual, esta tiene como drenaje una colateral, o sea, serían las venas suprarrenales superiores que drenan directamente a la vena frénica inferior, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y el otro ramo parietal, jóvenes, son las venas lumbares ascendentes. Y que esta vena lumbar, obviamente transpone el diafragma y después se va a convertir bien si es en el lado derecho es la ácigos mayor y si es en el lado izquierdo es la ácigos menor, con las características que ya les he explicado cuando hemos revisado el comportamiento venoso de las estructuras parietales de la caja torácica. Ahora, ramos viscerales impares. Perdón, ramos viscerales pares. Aparte de las dos suprarrenales que ya saben a dónde se dirigen. ¿Qué tenemos? Venas renales, tanto derecha como izquierda. La gran diferencia entre las dos, si es que esta vena cava inferior tiene ubicación predominantemente hacia el lado derecho, pues tiene menor longitud que la vena renal izquierda. Y la altura donde drenan estas dos venas hacia la vena cava inferior más o menos es a nivel de L1, con la particularidad de que en la vena renal izquierda drenan las suprarrenales inferiores y también drenan las venas gonadales o diferenciales del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho es diferente. Fundamentalmente esta última, pero sí también tiene desembocadura la vena suprarrenal media. ¿Listo, jóvenes? Y esto explicaría la presencia de tortuosidades en la estructura venosa de drenaje de estas venas gonadales, bien sea testiculares u ováricas. Entonces, y las otras venas viscerales pares son las venas suprarrenales medias que van a desembocar directamente superiormente a la vena renal izquierda. De las gonadales ya les he explicado cuál es el drenaje. Cuando decimos gonadales son testiculares en el varón y ováricas en la mujer. Hasta ahí los ramos viscerales pares. ¿Listo? ¿Y qué faltaría drenar? Como vísceras de la región abdominal. A ver, un voluntario. Marina.
solamente tenemos riñones, solamente tenemos glándulas suprarrenales como vísceras dentro del abdomen. Marina, No, doctor. no le escucho. No, doctor. ¿Qué vísceras faltarían entonces? Les he puesto énfasis al decirles vísceras pares. ¿Qué vísceras tenemos que no sean pares? ¿Usted tiene, Marina, 2 intestinos delgados? No, doctor. ¿Tiene 2 páncreas? Tampoco. ¿Tiene 2 vasos? Tampoco, profesor. ¿Tiene 2 intestinos gruesos? No, tampoco, doctor. ¿Tiene 2 rectos? No, tampoco. Entonces, esas son vísceras impares. Y esas vísceras, chicos, escuchen, no drenan a la vena cava inferior. La pregunta entonces para usted, Marina, ¿dónde drenan esas vísceras impares? ¿O no tienen drenaje? Sería la otra opción de respuesta. Sí tienen, doctor. Sí tiene. Entonces usted vea el título de la clase. ¿De qué no he hablado absolutamente nada? Simplemente en el título nada más. De la vena porta. Entonces, esas vísceras impares jóvenes drenan hacia la vena porta. ¿Listo? Ahora, este trayecto hemos comentado. Ahora describamos estas estructuras. Fundamentalmente desde acá y si alcanzamos, o ¿cómo quieren? ¿Que describamos el drenaje de las vísceras del piso pélvico o el drenaje del miembro inferior? Para después al final hablar de la vena porta que tiene más trascendencia clínica. Elijan rápidamente. Han venido mudos hoy día. Bueno. Miembro inferior, doctor. ¿Perdón? ¿Podría ser miembro inferior? Bueno. ¿Quién habló? Polo, doctor. Ya. Hablaremos del miembro inferior. Y si nos quepa el tiempo, hablaremos de las venas hipogástricas. O las colaterales que tiene la vena hipogástrica. Entonces, vamos a irnos a miembro inferior. Y primeramente mejor porta, ¿ya? Porque esto es lo que más me interesa que sepan bien. ¿Cómo se forman las venas cavas, la vena cava inferior? Producto del aporte de 2 afluentes gruesos, venas ilíacas comunes. Y estas ilíacas comunes jóvenes, la vena ilíaca común derecha es prácticamente vertical porque se dice que prácticamente es la continuación de esta misma vena ilíaca común derecha hacia la cava inferior, mientras que la izquierda es más oblicua. ¿Dónde se inicia la vena ilíaca común? A nivel de la articulación sacroiliaca y termina obviamente fusionándose con la otra a nivel del disco intervertebral de L4 y L5. Longitud promedio, esta, la del lado derecho, promedio 5,5 centímetros y la del lado izquierdo, que es más larga, tiene 7,5 centímetros en promedio. El diámetro promedio de ambas, o de cada una de ellas, de 16 milímetros, tiene como afluente principal la vena sacra media y después tiene ramitos delgadísimos óseos que se van a encargar de drenar directamente a las venas ilíacas comunes. Entonces, en cuanto a relaciones anatómicas,
¿Qué hueso tenemos en la región posterior? La base del sacro y la vértebra configurativa para el promontorio, que es L5. Va a estar siempre ubicado por detrás, en el caso de la derecha, de la arteria ilíaca común, y en el caso del lado izquierdo va a estar inferior a la arteria ilíaca común del lado izquierdo. Y en cuanto a la vena ilíaca externa, esta, jóvenes, es la misma distribución que tiene la arteria ilíaca externa. Esta lleva la sangre hacia los miembros inferiores, la arteria, y la vena recoge la sangre de los miembros inferiores. Por tanto, no vamos a decir que esta se inicia acá en la articulación sacroiliaca, no, se inicia la vena en el anillo crural, ¿no es cierto? Es uno de los elementos conformantes del anillo crural, o los que ocupan el anillo crural. ¿Hasta dónde? Hasta la articulación sacroiliaca. Y en la descripción se dice que transitan prácticamente por el nivel constitutivo de lo que es el estrecho superior de la pelvis. Y también con la porción terminal del músculo psoas ilíaco. Entonces, y en cuanto a relaciones anatómicas de esta arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa, jóvenes, esto va a estar en relación con el uréter derecho, mientras que esta otra va a estar en relación con la arteria ilíaca externa, por la posición anatómica que adoptan ambos. ¿Qué afluentes a su vez tiene? Tiene la vena circunfleja ilíaca, que la tienen acá ustedes, la arteria epigástrica, que está cortadita a este nivel. Entonces, y esto constituye una anastomosis de la epigástrica inferior con la epigástrica superior, que es rama de la o tributaria de la vena subclavia. Y eso lo vamos a revisar después. Entonces, esas son las características constitutivas de la vena ilíaca externa, que empieza, vuelvo a repetir, del anillo crural hasta la articulación sacroiliaca. Lo mismo, por supuesto, al otro lado. Ahora, ¿qué venas están antes que la vena ilíaca externa, como tributarias? Acá ustedes ya lo están. Esto ya es cuando transpone, o está antes, en este caso, del anillo crural, que tenemos la vena femoral y la vena femoral profunda y la safena, que está a este nivel. Entonces, para que sea más entendible esta porción de la vena femoral, haremos la descripción, como se dice, y lo mismo hicimos en las venas del miembro superior, jóvenes. Vamos a empezar de lo distal, de lo que es miembro inferior, de lo distal. Acá está la vena ilíaca externa, jóvenes. Lo mismo al otro lado. Que al fusionarse con la vena ilíaca interna o hipogástrica conforman la ilíaca común, que ya lo hemos revisado. Ahora, este es un esquema de la generalidad de arterias, así en ese sentido que estoy trazando el cursor, de craneal a caudal, y en el caso de las venas es al revés, de caudal a craneal. ¿Y qué características comunes o desde un punto de vista general tienen las venas del miembro inferior? Hay venas superficiales y hay venas profundas. Y es la misma descripción que hemos hecho para el miembro superior. Las superficiales están por fuera de la aponeurosis constitutiva del miembro inferior, mientras que las venas profundas, jóvenes, están subaponeuráticas, por dentro de la aponeurosis. La otra característica es que
por cada arteria hay 2 venas, excepto la vena poplitea y excepto la vena femoral. Esas no tienen duplicidad de venas. Por tanto, es una sola vena femoral y una sola vena poplitea. ¿Qué más aparte de la duplicidad y esas 2 excepciones? Existen anastomosis entre el sistema venoso superficial del miembro inferior con las venas profundas. ¿A través de qué? De estas venas, las venas perforantes. Lo mismo que hemos comentado para miembro superior. Además, existen anastomosis entre las mismas venas superficiales, que son de disposición transversal o como arcos que las describen entre las venas superficiales. ¿Listo, jóvenes? Entonces, y la otra característica es que en las venas constitutivas del miembro inferior se encuentran el mayor número de valvas, lo cual era una incógnita hasta hace algunos años, porque no se describía en la presencia de válvulas. Pero sí, ya estudios más recientes han confirmado de que sí existen válvulas o valvas que se encargan de qué? De hacer progresar la sangre de inferior a superior o de caudal a craneal. Porque imagínense, pues, jóvenes, la sangre tiene que subir, hacer el recorrido inverso. Y no tiene bomba impulsora como lo tiene las arterias, que es el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho solamente entra en la configuración de la circulación menor y solamente llega la sangre hasta los pulmones. Por tanto, aquí la bomba impulsora para el flujo de sangre desde la periferia a lo central lo constituyen la misma masa muscular por el trabajo de los músculos con participación de las válvulas. O sea, sube la sangre y las válvulas impiden que se regrese. Pero cuando esto ya se pierde la competencia respectiva de estas válvulas y se altera la configuración de la estructura de la pared de las venas, entonces eso es un factor característico para la aparición de las varices en miembros inferiores, esas venas tortuosas que hay cuando hay la aparición de estas alteraciones en la pared vascular. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿cómo es el comportamiento de las venas en lo más distal de lo que es miembro inferior? Primeramente, así como hemos comentado, la presencia de arcos arteriales en el pie, el transverso y el arco dorsal, lo mismo, jóvenes. Existen arcos venosos plantares y arcos venosos dorsales. Se dice de que los arcos venosos plantares después van a fluir o drenar ¿hacia dónde? Hacia el sistema venoso profundo. ¿Y a través de qué venas? La vena tibial anterior y la vena tibial posterior o fibular. Mientras que el arco venoso dorsal, esto que es evidente en el esquema que les estoy comentando, recoge la sangre ¿de dónde? De los capilares, o sea, estructuras venosas finísimas en el dorso del pie y obviamente de las venas digitales que están en ambas superficies de los dedos. Entre ambos hay interconexiones, así como hemos comentado para miembros, los dedos de los miembros superiores, forman un arco en el dorso del pie y las son las que de donde se van a originar las venas superficiales que en conjunto reciben la denominación de las safenas, safena externa. Entonces, ¿cómo se originan las venas en el flujo venoso en miembros inferiores? A través de arcos dorsales, arcos venosos dorsales y arcos venosos
plantares. Y luego, del arco venoso dorsal en relación con el quinto dedo, ¿qué va a originar? La vena safena externa. Y esta vena safena externa o menor, cuyo recorrido después que se origina a nivel del pie, borde lateral, transita ¿por dónde? Por detrás o en la región posterior del maleolo externo. Y asciende, obviamente, por la región posterior de la pierna, por eso es que no se ve muy bien acá. Y en el tercio superior de la pierna, tan igual como hemos comentado para la cefálica, perfora la aponeurosis a ese nivel de la pierna. O sea, de superficial adopta la posición profunda, o sea, subaponeurótica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desembocar esta vena safena externa en la vena poplítea. Y esta vena safena externa, jóvenes, tiene ramos anastomóticos, aparte de esto, que van a comunicarse o anastomosar con las venas perforantes. Y en el trayecto de esta vena safena externa se describe en la presencia de entre 8 a 15 válvulas. Entonces, ahí tienen parte del drenaje superficial hasta la vena poplitea, cuyo flujo sanguíneo transita a través de la vena safena externa o menor. Y luego está la safena externa, perdón, safena interna o mayor. Este es el recorrido, joven. Esta se origina también del arco venoso dorsal, pero de la vena que se ubica medialmente o en el borde medial del pie y transita después ¿por dónde? Por delante del maleolo interno, no como la safena externa que lo hace por detrás del maleolo lateral. Entonces, por delante del maleolo y luego asciende. Y asciende siguiendo qué trayectoria? El borde interno de la tibia, obviamente impregnado en el panículo adiposo. Sigue su recorrido por el cóndilo interno de la tibia y también el cóndilo medial del fémur. Y esta vena, más o menos a una distancia de 4 centímetros del anillo crural, así no sé si logra verlo a trasluz, ya estamos en el triángulo de Scarpa, jóvenes, hace esto como un codo, ya eso lo llaman el callado de la safena interna o mayor. Y después que termina este trayecto a forma de callado, desemboca en la superficie posterior de la vena femoral. Y a ese nivel se describe la presencia de una válvula ostial que impide, esta es una válvula muy competente, que impide el reflujo sanguíneo hacia lo distal, que es la configuración del miembro inferior. Ahora, en toda la longitud que acabamos de ver, jóvenes, se describe la presencia de 15 a 30 válvulas en promedio. Ahora, en el trayecto que tiene la vena safena interna, tiene afluentes. Afluentes, obviamente, de venas menores que se instalan a nivel de la pierna y del muslo, porque ahí, recuérdense que hay estructura blanda a ese nivel. Y acá, en la región superior, ya en la región inguinal, van a fluir también venas provenientes del escroto, venas subcutáneas abdominales que están en la región del pubis y parte inferior del hipogastrio, y van a tener ramitos anastomóticos con, obviamente a este nivel, con la safena externa. Ahora, ¿qué características tienen las venas tibiales anteriores? Entonces, a este nivel, esas venas que les dije que están en los bordes laterales o mediales reciben la denominación de las venas pedias, y
las venas tibiales anteriores son la continuación de estas. Esto en relación con la membrana interósea. Mientras que las venas tibiales posteriores se van a originar en el canal retromaleolar y después van a subir por la cara interna de lo que es la pantorrilla, que también lo tienen acá. Y en cuanto a las venas, estas que estamos comentando, jóvenes, ya son venas profundas, así como hay tibial anterior y posterior, ahí están las venas peroneas, esta de aquí, tiene su origen en la cara externa del pie y región maleolar respectiva, y se van a terminar uniéndose a las venas tibiales posteriores y formar después el tronco tibio-peroneo. Y en cuanto al tronco tibio-peroneo que lo tienen acá, jóvenes, en su recorrido, lo de especial que tienen es una de las estructuras que transita por el anillo del sóleo, y en su recorrido recibe venas tibiales anteriores y al final va a ser una tributaria de lo que es la vena poplitea, que como les dije es una sola en su configuración. Ahora, una de las venas profundas, aparte de las que ya les he comentado y que obviamente tiene más grueso el calibre, se inicia en el anillo del sóleo, obviamente transitan la misma fosa poplitea. ¿Hasta dónde? Hasta el anillo del tercer aductor. Y en este tramo que estamos escribiendo de la poplitea, jóvenes, si hemos hablado de unas arterias en relación a la articulación de las rodillas superiores, mediales e inferiores, pues ¿qué hace esta vena poplitea? Tiene como afluentes el mismo número de venas que se ha descrito para el mismo número de arterias. La vena femoral superficial. Esta vena femoral superficial, jóvenes, acompaña a la arteria femoral y obviamente si lo acompaña va a transitar o va a ocupar ¿qué? El triángulo de Scarpa y el canal de Hunter. ¿Listo, jóvenes? Y después obviamente está ya cuando se desemboca en la vena femoral y después que atraviesa la misma estructura venosa del anillo grural, va a desembocar en la vena ilíaca externa. Y como afluentes más superiores, la misma vena femoral, jóvenes, que recibe la vena ilíaca externa, tiene la vena ilíaca común. Y para que tengan una mejor idea de lo que son la presencia de las valvas, estas son las valvas, jóvenes. Aquí estamos a nivel de la pierna, este es el sistema venoso profundo y acá está el superficial, y estos puentes son los que constituyen obviamente en la región anterior y en la región posterior. Entonces, de acuerdo a la disposición de las venas perforantes, si en la región superior se habla de la primera perforante, segunda perforante, tercera perforante y la cuarta perforante está cuando contornea el maleolo, en este caso interno. Ahora vamos a revisar con un poquito más de detenimiento, jóvenes, la vena porta. Desde un punto de vista funcional, las estructuras o vísceras impares que no drenan a la vena cava inferior, pues lo hacen hacia la vena porta. Y la vena porta, jóvenes, tiene 3 troncos gruesos importantes que dan lugar a la misma porta, que son la vena mesentérica superior, la inferior y la vena lienal. Así como vamos a hablar de arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior y la lienal,
con sus respectivas tributarias o colaterales, que irriga igual. Estas venas se encargan de drenar toda la superficie que hemos comentado respecto a mesentérica superior, mesentérica inferior y lienal desde el punto de vista arterial. ¿Y a dónde llega la vena porta, jóvenes? La vena porta desemboca en la glándula hepática. Ahora, si bien es cierto que estos tres son los troncos más importantes en la conformación de la porta y esta termina en la glándula hepática, hay otras colaterales de menor diámetro. Y se refiere específicamente al páncreas. Cuyo flujo es recogido por la lienal o esplénica. Entonces, vuelvo a repetir, tres troncos en la conformación de la porta. Estamos en la pared posterior del abdomen joven. Y la porta después desemboca en la glándula hepática. Entonces, y para que sea más entendible estos jóvenes, este es el hígado cortado. Acá está retirado gran parte del lóbulo derecho y prácticamente todo el lóbulo izquierdo del hígado. Y la vena porta es esta, joven. Una sola, conformados por la vena mesentérica superior. Por este nivel está la mesentérica inferior y siguiendo la configuración de la glándula pancreática está la vena lienal o esplénica. Ahora, ¿por qué el drenaje de estas vísceras impares al hígado y no a la vena cava inferior? ¿Quién responde? La respuesta es fisiológica, no anatómica. Y si tiene explicación anatómica, es más válido para cuando se hace cirugía de hígado. ¿Quién tiene la respuesta? Es lo mismo que les pregunte, jóvenes, ¿qué funciones han revisado ustedes o se lo han comentado que tiene la glándula hepática? ¿Ya han revisado hígado o no, jóvenes? Olo. No estaría segura de la respuesta, doctor. ¿Ya alguien? Carrillo. Tampoco, doctor. Canso. Dayana. Dayana Jazmín. Oviedo. Buenos días, doctor. ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? No escuché bien, estoy con problemas de conexión. ¿Qué funciones cumple el hígado o para qué tenemos al hígado, Oviedo? ¿Para transportar los desechos? No. ¿Secretar bilis? ¿No han revisado hígado en fisiología ustedes? No, aún no, doctor. Bueno, jóvenes, el hígado se encarga de una serie de funciones. Almacenar glucógeno. Y la otra, para que sea más entendible. Los glóbulos rojos jóvenes no tienen una vida eterna. Hay renovación constante de glóbulos rojos. Y los envejecidos se destruyen a este nivel. O sea, hace el proceso de hemocateresis. Y producto de la destrucción de los glóbulos rojos se libera el grupo M y otros elementos que son transportados por la vena lienal o esplénica hacia el hígado. Obviamente después utilizando la vía portal. ¿Y para qué llega ese insumo, digamos? Son los precursores en la formación de bilis. Acá también en el hígado, jóvenes, se inicia o se sintetiza los factores de la coagulación sanguínea. ¿Sí? Entonces, constituye almacén de
elementos proteicos. Entonces, se ingiere alimentos, se degluten, se sintetiza a nivel de los intestinos diversos elementos que son necesarios para nosotros. ¿Y cómo esos elementos llegan al hígado? A través de la aorta. Entonces, con dos ejemplos para que vean por qué es el drenaje especial de estas vísceras impares hacia el hígado. La aorta la tienen acá, jóvenes, y para que haga una relación, está por detrás del antro píloro, por detrás del cuello del páncreas, y luego se va a dirigir lateralmente, ya entrando en la conformación del hilio hepático, donde está la arteria hepática, la vena porta y el conducto colédoco, la famosa triada portal, e inmersos en el ligamento gastrohepático. Entonces, esta es la vena porta, jóvenes. ¿Y qué características más tiene, aparte de las que ya les he comentado en la porta? Ahí la tienen, jóvenes. Se ha retirado aquí gran parte del cuerpo, del estómago, se ha retirado la porción antropilórica y estamos viendo la primera porción del duodeno, de la segunda y de la tercera porción. Entonces, las venas, les dije, troncos principales que conforman la vena porta, es la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, que no desemboca directamente en la porta, sino la hace a través de, primeramente, anastomosacio hacia la vena renal, y este segmento de la alienal ya transporta los mismos elementos que lleva producto del metabolismo que ocurre de los glóbulos rojos en el vaso, y aquí el territorio de drenaje venoso de las mismas estructuras a las cuales dio irrigación la arteria mesentérica inferior. Por tanto, es una estructura que entra en la conformación de la transcavidad de los epitones o la bolsa omental menor. Ahora, a esta arteria, miren chicos, les he dicho 3 troncos, pero hay otros troncos menores. La gástrica izquierda, por ejemplo, las pancreático-duodenales y la gastroepiploica derecha. Esas son accesorias, digamos, a estos 3 troncos que les estoy comentando. Esta vena mesentérica superior, o también le llaman mesaraica superior, ¿dónde se origina? Se origina abajo, jóvenes, en la parte más inferior o distal de la conformación del intestino delgado y el inicio de lo que es el intestino grueso, que es el ciego. Entonces, se origina en la parte última del intestino delgado, que es el ilion, y después sube. Acá les muestro el esquema mejor. Miren, acá, jóvenes, acá estamos a este nivel. Y tiene una serie de colaterales. Y estas colaterales que drenan a esta mesentérica inferior son las venas de la misma denominación que hemos dado para la arteria mesentérica superior. Entonces, volvamos a este esquema. Como relaciones anatómicas de esta vena mesentérica inferior es lateral a la arteria de la misma denominación. ¿Qué otra relación anatómica? Por delante, se ubica por delante de la tercera porción del duodeno. Y ya en su extremidad más superior, cuando ya está prácticamente traspasando el cuello y parte de la cabeza del páncreas, se anastomosa o se fusiona con la vena lienalo-estrénica, y de ahí realmente hacia arriba recién es la denominación como vena porta. ¿Qué afluentes entonces describimos acá? Las cólicas derecha, superior, media e inferior, la gastroepiploica derecha, las pancreático-duodenales también son tributarias
para la vena mesentérica superior. O sea, que tiene las gastrodiploicas, acá tiene las pancreático-duodenales. La vena mesentérica inferior, jóvenes. Vuelvo a repetir, el recorrido es hacia arriba. Por tanto, tiene la misma disposición, las mismas relaciones anatómicas y las mismas denominaciones en cuanto a venas, las denominaciones iguales a las que hemos dado para los ramos constitutivos de la arteria mesentérica inferior. Y el lugar más inferior de drenaje venoso, jóvenes, es a este nivel. Tercio superior de la longitud que tiene el recto. Y de ahí vienen las venas sigmoideas, las cólicas izquierdas, inferior, media, superior, y obviamente esta vena mesentérica inferior. El territorio de drenaje es desde la mitad izquierda del colon transverso, que es parte, lo estamos viendo acá, el colon descendente, el colon sigmoide, hasta el tercio superior del recto. ¿Listo, jóvenes? Ahora, y el último tronco que entra en la configuración de la lienal de la porta, jóvenes, lo tienen acá. La vena lienal o esplénica. Y lo característico en su origen de esta vena lienal o esplénica es a través de una serie de venas, promedio de 8, que después se fusionan y estas realmente van a conformar la vena lienal o esplénica, que tiene una disposición casi rectilínea, siempre por el borde superior del páncreas. Y obviamente acá también recoge las venas cortas de la superficie del estómago. Va a recoger también la parte de lo que es la gastroepiploica izquierda, y que obviamente se va a anastomosar en cuanto a drenaje venoso con las gastroepiploicas derechas. Cuando transita por el borde superior, obviamente drena las superficies del páncreas, tanto de su cola como del cuerpo, mientras que las de la cabeza son a través de las pancreático-duodenales, que les he dicho, esa desemboca en la vena mesentérica superior. Ahora, y esta es la ubicación real que tiene después de esas tributarias grandes que conforman la vena porta mesentérica superior, mesentérica inferior, lienal o esplénica. Acá está la porta, ocupando una estructura que se llama el ligamento hepato-duodenal. Y la diferencia de ese ligamento hepato-duodenal con el gastro hepático es que esto es delgado, mientras que esta es un ligamento o porción del aumento menor, jóvenes, con dos hojas que recubren por delante y por detrás. ¿Qué estructuras? Los elementos constitutivos de la tríada portal es el más posterior, es la vena porta. Hacia la izquierda, la arteria hepática, y hacia la derecha, el conducto hepático. ¿Listo, jóvenes? Y el territorio más o menos dicen que en que se inicia realmente la vena porta es a nivel de L2 o en relación con la cabeza del páncreas. Pero la posición topográfica más precisa de inicio es L2. Y obviamente después a este nivel tiene o se ubica por detrás de la primera porción del duodeno y va a entrar en la conformación de esto que se llama el ilio o pedículo hepático. Longitud promedio 10 centímetros, diámetro promedio de 8 a 10 milímetros. Y en su recorrido, jóvenes, se establece relación anatómica con el duodeno en su primera parte y obviamente por detrás de la cabeza del páncreas. Posteriormente
O sea, que ¿a quién tiene hacia atrás la vena porta? Es a la vena cava inferior. Medialmente tiene a la aorta, que obviamente no se ve en el esquema. Lateralmente sí se evidencia lo que les comenté, el colédoco. Y la última porción es la que realmente está en relación con la de la triada portal. Y esta estructura, jóvenes, va así en conjunto con formar que la pared anterior de este orificio que está acá, que es el orificio del hiato de Winslow, o foramen omental menor. Entonces ahí ya les he escrito una superficie conformante de las paredes constitutivas de este hiato de Winslow. Ahora, si bien es cierto que tiene 3 troncos principales, tiene una serie de colaterales que desembocan acá directamente en la porta. La coronaria estomáquica o simplemente gástrica izquierda, o la gástrica derecha, que entre ambas se anastomosen y estamos a nivel de la curvatura menor del estómago. Luego están a este nivel, ahí está, jóvenes, las arterias pilóricas, ramitos pequeños de la cística para la vesícula biliar, ramos menores como la umbilical y el conducto venoso de Arancio. Esas son tributarias menores o colaterales que tiene la vena porta. Ahora, ¿hay variaciones anatómicas acá? Sí hay variaciones anatómicas, jóvenes, pero lo frecuente es lo que les acabo de comentar. Y al final, después que se introduce a la glándula hepática, estamos en el parénquima, jóvenes, viene la subdivisión de la porta. Y esta subdivisión de la porta primeramente es en base a 2 lóbulos, derecho e izquierdo. Y después vienen las divisiones más delgadas, ¿en relación a qué? O para conformar los segmentos hepáticos. Y esta es la estructura que sirve como parámetro referencial anatómico para hablar de segmentos hepáticos. Y después que cumple se comporta a la manera de sinusoides que hay a este nivel, a través de estos capilares, donde termina la vena porta, jóvenes, se inician los capilares ¿de quién? De las venas hepáticas, 2, o venas suprahepáticas también le llaman, forman un solo tronco, y esta recién va a desembocar en la vena cava inferior. ¿Listo, jóvenes? Ahora, 2 minutos nada más, jóvenes. La vena porta, jóvenes, tiene de particular una serie de anastomosis. ¿Qué significa anastomosis? Anastomosar la porta con el sistema de la vena cava inferior o con el sistema componente de la vena cava superior. Entonces, y para entender la descripción de las anastomosis que tiene la vena porta, se le compara a todas las vísceras de la cavidad abdominopélvica en una región superior, en una región inferior, en una región anterior y en una región posterior. Entonces, en esas 4 regiones, superior, inferior, estos se van a producir anastomosis. Empezando por la primera. Anastomosis portocava. ¿Quiénes participan de ahí? La gástrica izquierda, jóvenes, esta es la gástrica izquierda, que tiene ramitos obviamente de drenaje a nivel de la curvatura menor del estómago y tiene vasitos esofágicos para la porción abdominal del esófago. Y estas venas esofágicas, jóvenes, a su vez se van a anastomosar con las venas esofágicas, pero ya no dependiente de la porta, sino dependiente de quién? De las venas torácicas. Entonces, entre ambas, ramos de la vena cava, perdón, de la vena portal y ramos de las esofágicas inferiores, y que estas a su vez van a
a fluir en parte a la ácigos y es parte componente de la vena cava superior. Se produce una anastomosis en qué? Entre la porta y la vena cava superior. ¿Y qué importancia tiene, jóvenes? La sangre de la porta llega al hígado, cumple la serie de metabolismo. Pero cuando este hígado se altera, y el ejemplo más recordativo es la cirrosis hepática o degeneración de la glándula hepática, obviamente va a haber resistencia en la glándula hepática para el drenaje adecuado. ¿Y quién, digamos, va a suplir esta deficiencia? El drenaje venoso se va a producir de la porta hacia las venas esofágicas y luego a la vena cava superior. Entonces, en buena cuenta, estas anastomosis en individuos normales con funcionamiento conservado de la glándula hepática, pues el drenaje es adecuado. Pero cuando hay alteraciones, ¿qué pasa? Tiene que buscar zona de drenaje. ¿Y cómo lo busca? En este caso, hacia las venas esofágicas. Y a través de esta, como lo puedo repetir, llega a la vena cava superior. En buena cuenta, son anastomosis latentes, que solamente se van a hacer manifiestas cuando hay alteración o en el flujo portal adecuado. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en el otro extremo, y con esto terminamos, ya lo demás lo revisan ustedes. Aquí hemos dicho de que el tercio superior del recto drena su sangre hacia el sistema portal a través de la vena mesentérica inferior, y esta a su vez a la lineal-esplénica y después a la porta. Pero el recto tiene otras irrigaciones. Está la arteria mesentérica, vena hemorroidal inferior y vena hemorroidal inferior. ¿No es cierto? Entonces, a través de estas venas hemorroidales inferiores, se anastomosan con las otras venas hemorroidales medias e inferiores. La inferior, por ejemplo, drena ¿hacia dónde? Hacia la vena pudenda, y de la vena pudenda a la vena ilíaca común. Entonces, si hubiese una alteración en el mecanismo de drenaje a través de la vena porta, el recto drena hacia la pudenda o bien a la vena cava inferior, pero ¿a través de qué estructura? De la vena hipogástrica, que es el siguiente estadio en el drenaje venoso de las venas hemorroidales. Entonces acá igualmente se está produciendo una anastomosis porto cava, y en este caso cava inferior. ¿Listo, jóvenes? Entonces la hemorroidal superior a la porta, mientras que la hemorroidal media e inferior hacia la hipogástrica y hacia la vena cava inferior respectivamente. Entonces, si hubiese obstrucción del drenaje venoso de las hemorroidales superiores hacia la porta, ¿cómo se suple? A través de esta anastomosis, y el drenaje se va a producir pues hacia la vena hipogástrica o hacia la vena cava inferior. Entonces ahí tienen una anastomosis superior e inferior, y aquí existe otra anastomosis anterior en relación con la cicatriz umbilical, y otra anastomosis en la región posterior con las venas lumbares respectivas, y estas a su vez van a la vena cava superior y a la ácigos, que es la vena cava superior. Ahora, ¿hay alteraciones o variaciones anatómicas? Sí, jóvenes. Este es un esquema de una variación anatómica. Miren, el drenaje de la mesentérica inferior es más pegado a la unión de la mesentérica superior con la lineal. Acá igual, jóvenes. Y esta es la otra, que la mesentérica inferior puede drenar hacia la mesentérica superior o puede drenar hacia la confluencia de la lineal o la mesentérica superior. Y cuando realmente se produce estas anastomosis latentes en evidentes por alteración de la glándula hepática, estas son las venas así dilatadas que pueden presentarse exageradamente en el individuo con la intención de suplir
la insuficiencia del drenaje venoso, esto que acabamos de comentar, hacia el sistema portal. Listo, jóvenes. Entonces, lo que no está revisado es fundamentalmente el drenaje venoso de la vena hipogástrica. Y eso no es difícil, porque así como hemos hablado de grupos intrapélvicos y extrapélvicos viscerales, lo mismo, en cuanto a arterias, lo mismo se describe en venas en el piso pélvico. Hay sacras laterales, luego están las arterias hemorroidales medias que les acabo de comentar y la anastomosis que se produce a ese nivel. Si tuviesen alguna pregunta, chicos. Si tuviesen alguna pregunta. No, doctor, todo claro. No, doctor. Bien, entonces, jóvenes, las disculpas del caso. Ya creo que Polo y les comentó. Fue una coordinación no adecuada. Está presente en el aula, ¿cómo se llama la joven del grupo, del segundo grupo de la tarde de hoy? Miriam, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿te quedas un ratito en el aula, puedes, o tienes actividad? Sí, no me puedo quedar, doctor. Ya, no te voy a quitar más de 2 minutos. Bien, chicos, hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Y